Las ballenas yubartas o jorobadas, como se las conoce comúnmente, son una especie que vive en las frías aguas del océano Antártico en el Polo Sur. Realizan un viaje cada año en los meses de junio a septiembre, cuando da inicio el invierno austral. Recorriendo cerca de 8.000 kilómetros, buscan las aguas cálidas del Pacífico para dar a luz a sus crías y luego emprender su viaje de retorno. Es así como llegan a las costas de Tumaco, en el Pacífico nariñense. En Frecuencia, un diálogo intercultural con la migración. Primera temporada, episodio 1. De la caída del muro de Berlín al Centro Afro en Tumaco, Colombia. Ulrike Putter nació y creció en Rostock, Alemania. De la experiencia que le dejó siendo niña la caída del muro de Berlín y la pacífica reunificación alemana, Uli aprendió que un pueblo unido puede cambiar realidades. Y esto es lo que aspira en una de las regiones más pobres y peligrosas de Colombia. Después de obtener su doctorado en teología por la Universidad de Leipzig, decidió trasladarse a Tumaco, entre comillas, la última punta de Colombia. Allí donde no hay oportunidades para los jóvenes, donde diversas bandas criminales operan a sus anchas ante la ausencia del Estado, allí trabaja en el Centro Afro con los jóvenes del barrio Nuevo Milenio. Ellos son artistas, deportistas, guerreros de la vida, dice Uli. Destaca el nivel cada vez más alto que alcanzan los jóvenes en danza, hip hop y destrezas circenses. Entonces, bueno, si quieres empecemos por contarnos un poquito de tu historia, ¿no? De cómo fue esa niñez y todo ese camino que te llevó hasta llegar a Tumaco. Sí, bueno, yo creo que lo que me marcó mucho es el hecho de haber nacido en la Alemania Oriental, todavía en tiempos de la Guerra Fría, pues con el muro de Berlín en pie, y con el saber de que yo nunca iba a poder salir de mi país, que yo vivía detrás de ese muro de Berlín y que yo no iba a poder conocer nunca otras culturas, otros países, aprender otros idiomas. Pero pues igual mi mamá me educó mucho a todos mis hermanos en esa fe de no permitir que te pongan límites, ¿cierto? Y creo que eso me ayudó cuando ya finalmente cayó el muro de Berlín, que yo de una vez aproveché la vida y me comí el mundo. Y digamos, ese momento histórico de la caída del muro de Berlín también fue algo que me marcó muchísimo a mí y mi familia, porque pues nos permitió ya soñar con una vida más libre y con una vida con libre expresión, con la libertad de conocer el mundo. Pero digamos, lo más importante no es eso, sino el cómo cayó el muro de Berlín. Yo creo que eso fue lo que me dejó una enseñanza muy grande. Yo en ese momento tenía 12 años y yo veía todos los días en las noticias y también en la calle pues que la gente se organizaba, que la gente salía a la famosa oración por la paz todos los lunes a las 5 de la tarde en todas las iglesias del país, y después de la oración por la paz siempre a la calle, a las marchas pacíficas. Y todos los lunes pues más gente y la policía estaba nerviosa. Y bueno, estas manifestaciones tan grandes llegaron al momento que tumbaron el sistema y que tumbaron el muro de Berlín. Entonces la enseñanza que me quedó siendo niña todavía en ese momento es que un pueblo bien organizado y de manera pacífica puede tumbar hasta sistemas, regímenes políticos, ¿cierto? Después del bachillerato, yo me fui con los jesuitas a un voluntariado de 2 años en México. Eso fue como mi primer contacto con América Latina, con el trabajo de base de las comunidades, aprendí el idioma y ellos me enamoran también un poco de esa iglesia
distinta, ¿cierto? Una iglesia que aporta a la transformación social. Es por eso que decidí en ese momento estudiar teología, estuve unos años en Alemania, después unos años en El Salvador, en Centroamérica, donde aprendí, digamos, de la teología de la liberación, años que también me marcaron muchísimo, muchísimo. Y ya después de graduarme como teóloga, se me ofreció la oportunidad de hacer un doctorado en historia y yo escogí como tema de la tesis el rol de la iglesia en el proceso de paz en El Salvador. Y pues durante 3 años investigué con entrevistas, archivos y todo lo demás ese proceso de paz en El Salvador y el aporte de la iglesia en ese proceso. Y llegué a la conclusión que realmente como creyentes y como institución iglesia también tenemos no solamente un gran potencial, sino también el deber de construir paz. Y por eso fue que yo después me postulé para esa plaza acá en Tumaco, donde pues lo único que yo encontraba en las redes sociales era que Tumaco era un lugar con muchísimas dificultades, con muchísimos asesinatos, donde los jóvenes no encontraban alternativas. Y aquí, pues en la parroquia estaban empezando un trabajo con jóvenes y yo dije, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces tenías como ya una idea un poco de Sudamérica, ¿no? De México, El Salvador, y cuando conoces Tumaco, ¿encuentras muchas similitudes o muchas diferencias? ¿Cómo compararías la percepción o la expectativa que tú tenías de Tumaco como un pueblo dentro de Colombia, Suramérica, algo que ya tú tenías una cierta aproximación con esa cultura y la realidad con la que te encontraste? Sí, la verdad es que yo vine un poco pensando que yo ya sabía cómo era América Latina. Y cuando llegué a Tumaco, pues todo era tan diferente. Empezando evidentemente por el hecho de que acá el 90% de la población son afrocolombianos y eso cambia también todo el sentir de vida, las prácticas tradicionales, la espiritualidad y todo, ¿cierto? Pero también aparte, yo había trabajado en México y en El Salvador en zonas muy precarias y sin embargo acá en Tumaco yo encontré una pobreza también estructural, institucional mucho mayor todavía. Entonces, el hecho de haber venido y decidido también vivir en un barrio de los más complicados, o sea, un barrio de invasión, vivir en medio de la gente, saber lo que significa no tener agua potable, escuchar las balaceras todas las noches, las instituciones que casi no entraban al barrio. O sea, eso sí ya era como otro nivel. Pero evidentemente, pues yo dije, a eso vine y eso lo voy a asumir. Y eso que mencionaste de la afrodescendencia, ¿qué aspectos culturales te han llamado más la atención o te han sorprendido? De hecho, eso de la cultura afrocolombiana es algo de las riquezas más grandes que he encontrado acá en Colombia. Porque uno pensaría, no, pues también los negros, el pueblo negro, hacen parte de esa cultura latinoamericana hace tantas décadas, hace tantos siglos. Pero, y entonces yo pensaba, no, ha de ser lo mismo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Tienen una cultura muy rica en cuanto a la danza, la música, las maneras de expresarse, las maneras de resistir o sea, y luchar por la vida. Entonces yo sí le encontré muchas diferencias entre esta cultura más indígena o más campesina en Centroamérica y la cultura afrocolombiana. Chévere. Mira, bueno, y cuéntanos un poquito del tipo de trabajo que realizas ahí en Tumaco, así como para que nuestros escuchas tengan una idea de qué hace Uli en Tumaco. Aquí, por parte de la Iglesia Católica, se empezó en este barrio tan complicado un trabajo con toda la comunidad, pero sobre todo con los jóvenes, porque son ellos los que más sufren esa falta de oportunidades, esa falta de alternativas al narcotráfico, a la coca, a los grupos armados. Las chicas en su gran mayoría saliendo embarazadas ya a los 15, 16 años. Entonces el sueño fue empezar un trabajo con ellos y que ellos mismos se conviertan en protagonistas de una sociedad diferente.
Y así, pues ya hace más de 10 años empezamos acá un centro juvenil, el Centro Afro, como punto de partida. Y de hecho en estos años se ha llenado este espacio en un lugar súper, súper bonito de alternativas, de sueños para los niños, los jóvenes, los adultos, de unos proyectos de vida súper valientes. Y pues un lugar de comunidad, ¿cierto? De comunidad y de fe, realmente. Entonces, de lunes a sábado, en este centro afro, los niños y los jóvenes, incluso también algunas señoras, se reúnen en diferentes grupos realizando arte. Por ejemplo, el grupo de circo, los grupos de danza, también tenemos un grupo de hip hop, los chicos que a través de la música expresan pues su sentir de vida, su protesta, pero también su amor al territorio, ¿cierto? Entonces con ellos incluso construimos un pequeño estudio de grabación para que no dependan siempre de otros. Por las noches el grupo juvenil y al mismo tiempo también acá esto lo que durante la semana es sala de danza y biblioteca y todo eso, los fines de semana se convierte en iglesia. Entonces aquí se hace la catequesis, se celebra la misa, viene el padre y celebra una misa bastante comunitaria, todos sentados en círculo, donde todos comparten la palabra y opinan y hacen preguntas. Entonces es un lugar donde realmente todos participan, no importa la edad, no importa su historia, y entre todos construimos de alguna manera acá ese barrio también. Bueno, ¿y cómo son esas personas de Tumaco que has conocido? ¿Con qué te has encontrado culturalmente? ¿Cómo lo contrastarías con tu vida en Alemania o con lo que tú conoces y recuerdas de Alemania, ¿no? Y esa cultura, pues tanto alemana como europea, ¿no? También. ¿Cómo lo contrastarías con la Sí, cultura de Tumaco y las personas de Tumaco? yo siento que los tumaqueños tienen un talento muchísimo más grande que nosotros en esa expresividad corporal. Ellos a través de la danza, a través de la música, a través del bombo y el cununo, ellos pueden cantarle a la vida, resistirle a la muerte, ¿cierto? Siento que nosotros los alemanes, evidentemente no todos, pero la gran mayoría somos como un poco más cohibidos. Y eso es algo que me fascina muchísimo, cómo ellos pueden usar su propio cuerpo como una herramienta de resistencia. Y al mismo tiempo veo que, por ejemplo, yo llegué hace más de 10 años y una de las primeras iniciativas mías, totalmente fallidas, fue la instalación de una pequeña biblioteca, porque yo había crecido en medio de muchos libros y el hecho de haber crecido en la Alemania Oriental, sabiendo que yo no iba a conocer nunca ningún otro país del mundo, porque el muro de Berlín pues nos tenía encerrados, entonces, los libros para mí eran una manera de viajar a otras culturas, de conocer otros países. Por eso para mí y mi familia y todos mis amigos, la literatura es súper, súper importante. En cambio, acá en Tumaco yo traje un montón de libros de Bogotá y pedí donaciones. Los tumaqueños no leen. Entonces mi biblioteca está ahí y nadie lee los libros. ¿Por qué? Porque ellos vienen de una tradición mucho más oral. Tienen una capacidad increíble de componer canciones, poesías, décimas y recitarlas de memoria. Una capacidad que yo no tengo. Entonces, eso también es una diferencia muy grande. Nosotros somos como muy escritos, muy desde los libros, y ellos son mucho más orales. No, súper interesante eso que comentas porque pensando de las soluciones y las apuestas y las posibles iniciativas de acuerdo al contexto, ¿no? Eso sucede mucho que a veces podemos tener como un marco ya para tratar de abordar un problema, como es en este caso tu iniciativa con la parte de la lectura, y te encontraste con una realidad completamente distinta a la que tú pensaste, ¿no? Sí. Y muchas veces pensamos eso, ¿no? Como que debemos es impulsar la lectura, debemos, en este caso podría alguien pensar que debe hacerse un esfuerzo adicional por implementar algo que no necesariamente va alineado o fluye en ese contexto.
Y estoy también pensando en todo este tema de la expresión corporal. Pues para nadie es un secreto que es la parte de la afrodescendencia en Colombia se visualiza y se ilustra mucho desde el baile folclórico, desde el baile cultural. En Venezuela sucede también, tenemos los tambores de Macuto, tenemos mucho de la cultura afrodescendiente en Venezuela gira en torno a esa festividad, a los colores, ¿no? A la expresión Sí. corporal. Y uno pensaría que es un producto tal vez a veces, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Como políticas del Estado que buscan eh, intencionalmente visibilizar eso que es llamativo, eso que es vendible, pero tú me Ujú. estás diciendo que no, que eso es algo que en realidad está en las raíces y que lo traen ellos allí, ¿no? Quisiera que me comentara un poquito, que ahondaras un poquito más en eso Sí, de sí, y de hecho yo en estos años que llevo acá he cambiado o digamos, me he sensibilizado también un poco más sobre estos temas porque yo veo ese grandísimo potencial que realmente les nace a las personas, o sea, lo llevan en el corazón. Sin embargo, yo opino que no podemos limitarnos al concepto de que el pueblo negro solo es bueno para bailar, para cantar y todo eso, porque yo he visto en Colombia que cuando, por ejemplo, hay actos grandes nacionales de paz, de memoria, de derechos humanos, entonces el rol de los negros siempre es cantar o bailar. Lo que yo sí sueño con nuestros jóvenes es que ellos también en el futuro puedan ser escritores, puedan ser políticos, abogados, que tengan todita la capacidad intelectual, porque la tienen sin ninguna duda, de escribir, de interpretar textos escritos. Sin embargo, yo creo que tenemos que valorar muchísimo lo que ellos traen naturalmente dentro de su cultura, ¿cierto? Y por ejemplo, lo de la danza, o sea, uno no se imagina cómo aquí en el centro juvenil, cuando empezamos a tocar el bombo, al minuto 2, el centro afro está lleno de niños y jóvenes porque quieren bailar. O sea, eso les atrae de una manera súper natural. Y no porque alguien les vaya a tomar una foto, no porque la alcaldía lo haya organizado, sino porque ellos mismos lo buscan y lo sienten. Por ejemplo, muy al inicio, cuando yo había llegado, me despertaron a las 2 de la mañana, me tocaron la puerta y me decían, Uli, necesitamos el bombo y el cununo. Yo no entendía nada, ¿para qué van a necesitar el bombo y el cununo a las 2 de la mañana? Es que se murió un bebé. Yo no conocía esa parte de las tradiciones afro, de la espiritualidad afro, que cuando mueren niños menores de 7 años, ellos celebran el chihualo. Chihualo es como un velorio especial para los niños que según las creencias no tienen ningún pecado porque todavía son tan pequeños, tan inocentes y se van directamente al cielo con Dios y se convierten en ángeles. Por eso, cuando se muere un niño, pues no es un ambiente de tristeza, sino se ponen bombos con unos juegos, danzas toda la noche, ¿cierto? Y eso no lo organiza ni el sacerdote ni nadie más que la propia familia, la propia comunidad. Entonces, eso para mí es una muestra de que es de ellos y tenemos que permitir que ellos lo compartan, lo cuenten, lo muestren y no podemos quitarles esa fortaleza que tienen en la música y la danza. ok, como para desviarnos un poquito hacia otro tema, quería hacer como un cierre pequeño del tema del estereotipo, ¿no? Lo que tú mencionas ciertamente, Ujú. como que son dos caras de la misma moneda. Por un lado tenemos los estereotipos, pero por otro lado tenemos lo que naturalmente surge, ¿no? De esa cultura y como que es una línea bastante delgada y difícil de transitar, si entiendo más o menos lo que comentas, ¿no? Ahora mencionaste un poquito la parte espiritual, religiosa, con esta celebración o con esta conmemoración del fallecimiento de un menor de 7 años y pues estás involucrada en la Iglesia Católica en un proyecto en Tumaco. ¿Cómo es ese contraste tal vez con la religiosidad o la espiritualidad ya más autóctona del lugar? ¿Cómo,
digamos, manejas esas situaciones o cómo es ese contraste que has podido evidenciar tú allí? Pues la verdad, aquí la grandísima mayoría de la población se considera católica. Eh, y los afros como tal no han mantenido religiones africanas como quizás en algunas partes de Brasil. Aquí sí todos son católicos, pero dentro de esta práctica católica pues hay elementos que claramente tienen sus raíces en el continente africano, ¿cierto? Y ahí está, por ejemplo, lo del chigualo, ahí está también que dentro de la liturgia de la misa afro hay momentos de danza. Cuando nosotros celebramos las misas, por ejemplo, el ofertorio siempre viene bailando. Entonces entran las chicas bien vestidas y bailan y el ofertorio, pues el padre recibe las ofrendas bailando en el altar. ¿Sí? Entonces eso es como muy, muy propio y eso se siente también en el tipo de cantos. Entonces es como un sincretismo de alguna manera bastante católico, pero sus elementos africanos están claramente ahí. Bueno, y ya como mencionaste el tema regional, ¿no? El del día a día. Allá en Tumaco, entiendo, hay muchas ONGs actuando, ¿no? ¿Cómo es esta colaboración? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo manejan las ONG ese territorio desde tu perspectiva, Uli? Pues mira, ahí de pronto yo soy un poco negativa, porque a pesar de ser yo también una extranjera que vive acá, yo soy muy, muy crítica ante la presencia de las ONGs acá en el territorio. ¿Por qué razón? Porque vienen desde Bogotá, vienen desde el extranjero, muy pocos se quedan realmente un tiempo largo en el territorio, pero llegan con esta autoestima de saber cuál es la solución. Y eso a mí me parece algo muy, muy complicado, porque por lo general las ONGs vienen ya con el proyecto redactado. Traen un gran presupuesto, pero ya saben exactamente cómo lo van a gastar. Entonces, en el diseño de los proyectos, en el diseño de los procesos que quieran hacer en el territorio, no escuchan primero a la población local que muy bien conoce sus necesidades, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces decimos que las ONGs llegan a responder preguntas que nadie les ha hecho. Y traen incluso a sus trabajadores de Bogotá, de Pasto, de otras partes, y digamos la mayor parte de los presupuestos de las ONGs se va en los salarios, pero los salarios ¿de quiénes? De esta gente que viene de afuera, ¿sí me entiendes? Entonces, a mí me parece muy complicada la presencia de las ONGs acá en el territorio, porque por un lado han generado también una gran dependencia de la gente, de los refrigerios, los transportes, en los adultos mucho más que en los jóvenes. Yo veo esa maña de decir, se convoca a un taller, un encuentro, una reunión y siempre te preguntan, ¿y me van a pagar el transporte? ¿Y me van a dar refrigerio? ¿Y van a dar almuerzo? Eso es porque las ONGs así han venido trabajando. Nosotros acá en el Centro Afro trabajamos totalmente distintos, o sea, nosotros no les pagamos nada, hasta las niñas que vienen a bailar danza traen su propia botella de agua para tomar agua aquí, porque nosotros soñamos con una población empoderada, no con una población que se hace depender de ayudas externas. Correcto. Sí, sí, no, te entiendo. ¿Piensas que eso es algo de Tumaco o es algo que también viste en otras regiones donde has estado haciendo misión o trabajando? Yo lo he visto también en otras partes y siento que pues la culpa más que de la población local es de la misma cooperación internacional. O sea, ahí tenemos que realmente cambiarle el chip a toda esa lógica. Pero acá en Tumaco lo veo de manera extrema, porque como ha sido ese municipio con altas tasas de asesinatos y la presencia de los grupos armados, todas las ONGs quieren decir estamos trabajando en Tumaco, porque eso suena bien, ¿sí? Entonces, cuando dan sus informes en Ginebra, en Nueva York, en Bruselas,
wow, estamos trabajando en Tumaco, pero realmente lo que están haciendo es que vienen, se quedan un fin de semana en los mejores hoteles, en las playas de Tumaco, gastan mucho dinero en ese tipo de cosas, pero la población misma no avanza. Bueno, ¿cuál sería tu visión a futuro de ese Tumaco que tú sueñas? ¿Con qué Tumaco sueña Uli? ¿No? ¿Y qué consejos le darías a alguien que quisiera, pues, emprender en esta, de hacer labor social o labor misionera en Tumaco? Pues el que viene de afuera, de otra cultura y quiere estar acá, creo que tiene que estar dispuesto a caminar al mismo ritmo con la gente, cosa que significa muchas veces dar 2 pasos adelante y 3 pasos para atrás. Y el que solo quiere ir derechito y alcanzando metas y objetivos definidos en alguna oficina europea, pues va a fracasar aquí. En cambio, el que viene realmente con el corazón abierto, que se deja enamorar, que se deja fascinar, que viene también con estas ganas de aprender y no con la mentalidad de saber más, le puede ir súper bien aquí, por eso yo llevo tantos años en Tumaco, ¿cierto? ¿Y con qué Tumaco yo sueño? O sea, yo sueño con un Tumaco donde en verdad haya trabajo para toda la población, sobre todo para los jóvenes, y esta enfermedad, ese cáncer del narcotráfico pierda fuerza. Porque mientras la gente no tenga trabajo, van a estar cultivando la coca. Y eso no es culpa de la gente, sino eso es falta de alternativas. Entonces, el que ha venido a Tumaco sabe que tenemos unas bellísimas playas, tenemos una comida exquisita, mucho más rica que en otras partes del mundo donde yo he vivido. Esa cultura, ese clima tan agradable. Aquí en agosto, septiembre pasan las ballenas. O sea, Tumaco podría ser un paraíso de un turismo sano, ecológico, comunitario. Y a eso tenemos que apostarle. Realización y producción Carlos Alaén Vargas y Javier Esguerra. Voz en off Mónica García. Invitada Ulrike Purrer. Música Pensando de Víctor Hugo Rodríguez. En Frecuencia es un proyecto ganador de la Beca de Creación Sonora Digital de Podcast 2023. Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Colombia, potencia de la vida.